los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.
y con vientos me rejuro y que mi fe y tu mensaje. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tu mensaje. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas mi dia e mi no sobra força, mas no me do entregar. Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, como el siervo busca por las aguas. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.
más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Yo quiero estar más cerca, cerca de ti, Señor.
Cristo haga en mí siempre su voluntad. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero más. Oh Señor, yo quiero más de ti. Oh Señor, yo quiero más de ti. Oh Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, quiero más. Estando yo en angustia, en un gran sufrimiento, pensaba que mi vida ya toda terminaba. Hoy una voz muy dulce me dijo: aquí estoy yo, te brindo mi ayuda y todo mi poder. Entonces yo clamé: mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Oh mi Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, mi Señor, yo quiero se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor,
el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíales, mi Señor, muestra el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Y son las 7:18 de la noche, este lunes, el 26 de mayo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Que la semana que está por delante, que sea una semana ricamente bendecida para cada uno de ustedes que nos está sintonizando esta noche, y también para todos los suyos. Que esta nueva semana sea una semana de grandes victorias, de nuevos caminos que van a abrir para ti, para tus familiares y para todos tus seres queridos. Oramos esta noche, agradeciendo al Padre por la oportunidad que Él nos haya dado para estar conjunto en esta plataforma. Padre, Abba, gracias por otra oportunidad, otro nuevo día y otra nueva semana que nos has dado. Un nuevo día, una nueva semana en la cual podremos ver tu gloria y tu majestad. Podemos experienciar tu gran amor y tu gran bondad. Y te pedimos, Padre, para que nos guíes durante este día, durante la semana que está por delante, y te entregaremos este día y toda la semana que está por delante en tus manos. La pondremos bajo tu autoridad, y que todo se vaya como de acuerdo de tu voluntad. Gracias por todo lo que estás haciendo en los últimos días, todo lo que estás haciendo en este momento y todo lo que vas a hacer
en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, tu misericordia para las personas que hoy amanecieron con problemas de salud, las personas que amanecieron este lunes enfrentando otro día de consecuencias de maleza y de enfermedad. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas y que les des sanación completa y divina, porque sabemos que solo tú puedes dar sanación, porque tú eres un Dios de vida. La maleza y la enfermedad no son parte de tu reino. Gracias, Señor, también por hacer posible que podamos hacer esta transmisión esta noche, que hacemos como cada semana totalmente a tu gloria y a tu gran honor. Acompáñame esta noche cuando vamos a dar la gloria y la honra, cuando vamos a elevar el nombre de todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Y abre tu corazón esta noche para que puedas recibir todo lo bueno que Dios tiene preparado para darte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor, en la edición del lunes 26 de mayo. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz mas di dia e me não sobra força mas não me não entregar. Antes de nacer me pensaste, antes de existir me señalaste, desde que nací me cuidaste, con tu gran amor me has sustentado hasta aquí. Muchas veces te he fallado, mas tú nunca me has dejado. Te he ofendido y no he logrado responder a tu llamado, pero tú, mi fuerza, mi luz, mi paz, mi consuelo, mi aliento, mi guía, el faro que guía mi vida eres tú. Por eso te pido, trabaja conmigo, quebranta mi amigo, yo quiero agradarte, Jesús. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y
Y antes de nacer me pensaste, antes de existir me señalaste, desde que nací me cuidaste, con tu gran amor me has sustentado hasta aquí. Muchas veces te he fallado, mas tú nunca me has dejado. Te he ofendido y no he logrado responder a tu llamado, pero tú, mi fuerza, mi luz, mi paz, mi consuelo, mi aliento, mi guía, el faro que guía mi vida eres tú. Por eso te pido, trabaja conmigo, quebranta mi amigo, yo quiero agradarte, Jesús. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Y aunque no quiera, aunque me duela, hazme a tu forma y no a mi manera. Quiebrame, quiebrame, quiebrame. Quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto, quiebrame y hazme distinto. Aunque no quiera, aunque me duela, quiero tu forma, hazme a tu manera. Hay una mujer en cada hogar que ora, dobla sus rodillas y a su Dios adora.
se pone su armadura y es una guerrera. Esas que de rodillas ganan 1000 batallas. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba, a la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. Mujer en cada hogar que vale. No hay prenda de valor que supere su precio. Se viste ya de lino y siempre está impecable. Su corazón es noble, pero en Dios es fuerte. Es virtuosa, está llena de gracia. Su familia está segura y su esposo la alaba, a la mujer que ora. Y la mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora y derrama su vida. La mujer que ora y que a Dios adora es toda una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios y dobla sus rodillas. En su presencia llora, a su Dios le llora. La mujer que ora, una mujer conforme al corazón de Dios, aquella que lo entrega todo por amor. En Dios está su fuerza, su espíritu la guía. La mujer que ora y que a Dios adora es una guerrera al enfrentar la vida. Ella va a su Dios, dobla sus rodillas y en su presencia llora. Solo a su Dios le llora. La mujer que ora. La mujer que ora. Qué bella canción, La mujer que ora. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire, a Romanda Molina y su casa completa. Y también la vamos a dedicar, pero tenía que subir 3 escaleras, por eso necesito un poco de oxígeno. Sí, tenía ganas de, en un taza de café, pues tenía que correr hasta abajo, 3 escaleras, después correr, subir de nuevo hasta arriba, 3, son 6 escaleras en total. Pero un saludo también, deseo de bendición, queremos enviar a Romanda Molina y su casa y familia completa, también a Shutmar y Ruvelta Fanait y Eliana Clara y su casa, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción.
Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz. Qué bella canción, Yo Soy Jesús, interpretado por Rabito. Y tenemos la próxima canción que la vamos a dedicar con mucho cariño. La vamos a dedicar con saludo y también deseo de bendición. La vamos a dedicar a Alicia, también a Etlin La Cruz, Bernadette Damasco en la ciudad de Sandam. Y nuestra gente de ambos, Amareli Sazet, Joanne, Dairin, Owen, y los pequeñitos, Miliano, Kaden y también Shurel. Y la vamos a dedicar también a
gran siervo de Dios, Pastor Gerald Valle y Judesca, y su casa completa, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está
Oh Dios, cuán hermoso es estar en tu presencia, Dios. Sí, otra bella canción, Hay un fuente en mí. Y queremos enviar un muy feliz cumpleaños. Queremos enviar a nuestro gran hermano y gran siervo de Dios también, Iván Felida, de la ciudad de Groningen. Que Dios te bendiga muchísimo en este nuevo año de vida que empezó para ti. Y especialmente para ti tengo la próxima canción, deseándote todo lo bueno en este nuevo año de vida y en la cual las puertas que están cerradas van a abrir para ti. Y el camino de bendición, el camino de perdón, el camino de salvación queda abierta para ti. Y sabe que no estás andando solo, porque todos tus hermanos están acompañándote por ese camino de salvación. Para ti, muy especialmente, tengo la próxima canción. Él es el Rey, Cristo Rey victorioso. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey. Aplaude la grandeza de nuestro Rey.
Quiero que hoy escuches mis palabras y descubras en ellas mi verdad. Y veas que de mi ayer no escondo nada. Quiero tomar el agua de tu santidad. Quiero que estés conmigo en estos años. Ayúdame a vivirlos con amor. Quiero tomar el pan otra vez de tus manos, que tus sagrados labios me vuelvan a hablar. Como si fuera un niño, a ti vuelvo mis pasos. Confieso que estos años yo no supe vivirlos. Como si fuera un niño, abrígame en tus brazos. Si estuve confundido, todo está despejado. Gracias a ti. Queriendo ser más grande que mis sueños, me aparté poco a poco de la realidad. Mientras crecía me volvía más pequeño, ponía todo mi empeño solo en vanidad. Hoy quiero renunciar a todo aquello que me apartó de ti, mi gran Señor. Quiero volver a ser el niño bueno, comenzaré de nuevo y seré mejor. Como si fuera un niño, a ti vuelvo mis pasos. Confieso que estos años yo no supe vivirlos. Como si fuera un niño, abrígame en tus brazos. Si estuve confundido, todo está despejado. Gracias a ti. Gracias a ti. Como si fuera un niño, a ti vuelvo mis pasos. Confieso que estos años yo no supe vivirlos. Como si fuera un niño, abrígame en tus brazos. Si estuve confundido, todo está despejado. Gracias a ti. Como si fuera un niño, yo vendría a tus brazos. Yo te estuve buscando, oh Jesús, te amo Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Siéntate un momento, yo quiero hablarte en este día de Jehová es excepcional. Lo voy a decir otra vez, Jehová es excepcional. ¿Cuántos pueden decir amén? El no entender lo que yo acabo de decir es literalmente uno de los más grandes obstáculos para que tú puedas caminar en la fe que desata el poder de Dios. El no entender que Dios es extraordinario, excepcional, inusual, inconvencional, es literalmente uno de los peligros más grandes que corre el cristiano. Yo no sé si tú lo entiendes, pero nuestra fe es la victoria. Lo voy a repetir otra vez, nuestra fe es la victoria. El nivel de victoria que tú vas a experimentar en tu negocio, en tu familia, en tu vida espiritual, va a estar conectado con tu nivel de fe. A más fe, más victoria. Lo voy a decir otra vez, a más fe, más victoria. Alguien debió decir amén. A mí me han acusado de ser uno de esos predicadores super fe. Ni modo que sea super duda. ¿Qué le pasa a la gente? Cuando la Biblia dice que por la fe fue que triunfaron todos los hombres y las mujeres de Dios de la Biblia. Yo quiero más fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y ese tiene que ser el grito de toda persona que conoce al Señor. Porque a mayor fe, mayores milagros, mayor bendición. Pero hay algo que pone en peligro la fe. Y es el no entender que Dios es inconvencional. Alguien que no se ajusta o se adhiere a estándares conocidos o aceptados. Y hoy en día que las redes sociales pretenden villanizar y demonizar a cualquier gente que se salga de las narrativas que a esos babosos le da la gana de poner, la iglesia va a tener que aprender a nadar en contra de la corriente de este mundo. ¿Sabías tú que la Biblia dice que hay una corriente en este mundo que es de acuerdo al maligno? Y las redes sociales son la promotora de esa corriente. Y usted sabe lo que usted tiene que aprender a hacer. Cuando la corriente del mundo vaya para acá, usted viene para acá, aunque se lo encuentre a todos de frente, porque mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Dile al que está a tu lado, hoy te vinieron a hablar a ti. Convencional quiere decir usual, común, normal, habitual, acostumbrado y ordinario. Y Dios no es ninguna de estas cosas. Nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que vive eternamente y para siempre, el Dios por el cual todo subsiste, es extraordinario, inusual, excepcional. Y significa que Él no se somete a ninguna corriente humana, a ninguna moda, a ningún estilo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y soberano significa yo hago las leyes y las rompo cuando a mí me da la gana. Sí, soberanía quiere decir que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Y nadie lo puede corregir y nadie le puede decir, tú no estás supuesto a hacer. Yo hago lo que yo quiera, dice Jehová. ¿Alguien entendió eso, verdad? Él hace lo que Él quiere. Yo dije, Él hace lo que Él quiere. Y ser excepcional significa que hace excepciones. Sí, cuando David entra y come de los panes de la preposición, él estaba supuesto a morir, pero a Dios no le dio la gana que se muriera. No sé si me están entendiendo.
Dios va a hacer cosas en tu vida que no se ajustan a muchas de las cosas que la gente dice. Esto tiene que ser así. Te voy a hacer caminar por lugares que tú no conocías. Y es lo que nos lleva a este mensaje. Este mensaje es un desafío a la religiosidad de nuestro tiempo y al fariseísmo moderno que te dice todo tiene que ser así, así y así. La religión es una estrategia diabólica que trata de sustituir la soberanía de Dios. Eclesiastés 1:9 dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que tú ves ya fue. Pero, alguien diga pero. En Isaías 43 dice: yo hago una cosa nueva. Entonces parece una contradicción. Si la misma Biblia dice no hay nada nuevo bajo el sol, y luego dice en Isaías 43, dice yo hago una cosa nueva, parece una contradicción, pero no lo es. Porque Dios no está bajo el sol, Él está por encima del sol. Él puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Nadie lo puede cuestionar, porque el barro no puede argumentar con el alfarero. En nombre de doctrina simplemente está diciendo yo lo sé todo y Él no. Es orgullo. Los fariseos tenían un problema. Usted no me va a creer con quién tenían un problema. Con Jesús. Con Jesús. Y le decían, parece que tú no sabes lo que dice la escritura. Él dice, yo fui que lo escribí, compadre. No, espérate, no me interrumpa. Lee lo que dice. No fui yo que lo escribí, yo soy la escritura. Yo soy el verbo hecho carne. Hazme el favor. En Marcos 2:12, ustedes saben cuál era el problema. Que ellos dijeron, nunca hemos visto cosa igual. El problema que ellos tenían con Jesús es que si usted es un rabí, usted se tiene que vestir como un rabí. Usted tiene que hablar como un rabí. Pero no sé si me está entendiendo. Todo lo que Jesús hacía era inusual, era excepcional. Ellos no lo entendían. ¿Y qué decían de Jesús? Está endemoniado. Lo mismo que dicen con cualquier hombre de Dios, con cualquier cristiano que haga cualquier cosa que no se alinea a los conceptos legalistas. Estoy casi sacándomelo del corazón esto. Y a los hermanos legalistas y fariseicos que te acusan simplemente porque te gusta la bachata. Es como la hermana dijo, santo, de Romeo Santo. Usted no dijo santo ahí con ese swing bachatero hablando de Dios, o de Romeo Santo. Es que la gente está pesada, la gente. Y hoy en día tenemos 1 millón de profetas instagramicos y facebookianos de la orden divina de Google, diciéndote a ti cuando tú eres y no eres. Y no soportan nada diferente a lo que ellos creen que tienen. Lo que era, hermano. El Señor viene y le dice a Pedro, Pedro, mata y come. No. Yo nunca he visto eso. ¿Cómo es, Pedro? Pero soy yo. No, es que tú necesitas leer la Biblia. Yo soy la Biblia. No, a mí no me importa eso. Yo voy a necesitar que usted se meta ahora mismo en un curso de doctrina. Porque yo esto no lo he hecho nunca. Eso fue lo que le dijo Pedro a Dios. A Dios. A Dios.
Le dijo, como yo no lo he visto, ni mi denominación me lo ha enseñado, ni nunca lo he visto antes, no lo voy a hacer aunque me lo mande Dios. Y eso es el religioso. El religioso es un papagayo que repite lo que algún loco dijo una vez en una reunión. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía a toda verdad. Pedro, te vuelvo a decir, mata y come. ¿Sabe cuántas veces lo hizo el Señor? 3 veces. Porque es que son cabezones la gente que caen en religión y en legalismo. Son bien cabezones. Al final, Pedro hace caso. Y luego Pedro aprende su lección. Y cuando de repente ve a Jesús caminando sobre las aguas y todo el mundo está diciendo, un fantasma. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, diferente. Y cuando Pedro ve eso dice, no, ese es el Señor. Yo no voy a creer lo que todos estos locos están diciendo. Yo voy a creer que Dios me guía. Señor, si eres tú, yo también quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y el único que caminó sobre las aguas fue el que se atrevió a pensar que porque Jesús estaba haciendo algo diferente no quería decir que era algo malo. Usted puede hacer algo diferente a mí y no quiere decir que usted está mal y yo estoy bien. Gracias. Ninguna de nuestras experiencias en la vida van a ser iguales. Ninguna. Ese es mi hijo Ru. Él tiene una experiencia de vida totalmente diferente a la mía. Y es mi hijo. Él va a vivir experiencias con Dios distintas. Y lo peor que yo puedo hacer es decir, no, ¿qué fue? ¿Qué te dijo Dios? Eso es mentira porque no me lo dijo a mí. Ni me lo dijo de esa manera. Estaba contando de alguien que borracho se convirtió. No sé si eras tú que me estabas contando. Un tipo que borracho se convierte. Borracho comenzó a cantar. Cansado de este vino. ¿Cómo se va a convertir borracho? Eso es algo. Esa conversión no fue nada. Todo lo que es diferente es diabólico. Todo lo que no cuaja con mi manera de interpretar la Biblia es algo satánico. Como yo no he visto a Jesús caminar sobre las aguas, es Gasparín. Y si tú le hubieras preguntado a esos tipos, y esos tipos estaban poniendo en Facebook la foto, una aparición en alta mar, diabólica. Claro, porque no puede ser Dios. Dios no puede ser, porque Dios no camina sobre las aguas. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo a ti que no? Oseas, sí, Señor. Tú sabes que la prostitución es mala, ¿verdad? Claro, Señor. Cásateme con una prostituta. ¿What? Sansón, dígame, Señor. Tú sabes que los filisteos son del mismo infierno, ¿verdad? Sí. Te me va a casar con una filistea. ¿What? ¿What? Cosas un poquito extrañas, ¿verdad? Pero eso es la soberanía de Dios. Nuestra más grande batalla está precisamente en no entender que Dios es soberano. Y si tú caes en religiosidad, todo lo que tú hagas va a ser diabólico. Todo. Y no solamente lo que hagas, lo que Dios quiera hacer en tu vida también. Hebreos 11. El salón de la fama de la fe. ¿Ok? Y la Biblia dice que nosotros caminamos ¿por qué?
por fe. Vámonos entonces a ver esto. Versículo 7. El Señor le dice a Noé que va a llover sobre la tierra y el tipo dice, discúlpame, ¿qué es llover? Porque no había llovido todavía. O sea que Dios le está diciendo algo que era completamente inusual y excepcional. Pero el tipo lo creyó porque esto es fe. Fe es creer lo que tú no entiendes porque Dios está tratando con... ¿Tú te imaginas cuando Noé le dijo a la gente, oye, va a llover? ¿Qué es eso? Va a caer agua. Mira, que tú ¿qué tú estás fumando? ¿Cómo tú me vas a decir que va a llover del cielo? Tú eres un imbécil. No había llovido sobre la tierra, dice. Y después que él dice eso, dice, como va a llover, yo voy a construir un barco en el desierto. Anda la porra. ¿Y cómo tú vas a llevar ese barco para el mar? Que no, que va a caer agua de arriba. Anda la porra, se tostó el tipo. ¿Tú estás viendo cómo es la cosa? Yo sabía. De ahí viene el nombre de Noé normal. Dos, versículo 8 de Hebreos 11. Abraham dice que salió a un lugar sin saber a dónde iba. My God. Oh my God. Y aquí los cristianos que quieren tener todo figured out. Todo tiene que ser así. No. El Señor dijo, dale para allá. ¿Para dónde? Para allá. Ok. Tú me avisas por dónde doblar. Dale, no te apures, dale. Pero no era un paseíto de aquí a Hialeah. No. Eran años en un desierto. Y el tipo dándole para allá. Tú me avisas. Ya, dale, que yo te aviso, dale. Pero que tú no me avisas. Que le dé, muchacho. No sabía para dónde iba. Inusual, excepcional. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? Arranca por ahí. ¿Para dónde? 95 Norte. Ok, pero ¿para dónde, Señor? No, dale. Pero tú me avisas, ¿verdad? Llegando a Nueva York ya con tú me vas a avisar. Dale, que siga. Inusual. Versículo 28. Dice que Moisés celebró la Pascua. Pero él nunca había celebrado Pascua. Eso nunca había pasado. Y Dios le dice, mira, tú vas a agarrar ahora y vas a poner, va a montar un cordero y le va a poner la sangre que sé qué. Señor, dímelo otra vez porque yo no sé, nunca he hecho eso. Pero él creyó. Yo dije, él creyó. Si hubiera sido un religioso, dice, disculpa, Señor, pero eso no fue lo que la Asamblea de Dios me enseñó. I'm so sorry to tell you. Delete my number. 4, versículo 30. Los muros de Jericó caen. Pero caen por una estrategia de caminar alrededor del muro que nunca había pasado. Inusual, excepcional. Esto es fe. 5, versículo 31. La ramera, ponte un cordón rojo en la ventana, que cuando se derrumben los muros, ese cordón va a dejar el apartamento paradito. ¿Tú te imaginas eso? Excuse me. Dame algún verso bíblico que respalde eso. No, es que no hay. Eso es algo inusual de la soberanía de Dios, que si tú te atreves a creerlo, vas a recibir el beneficio. Versículo 32. Gedeón, oye una cosa. Tú vas a meter una vela adentro de un jarro. Te vas a acercar a donde está el enemigo y le vas a romper el jarro. Y cuando brille la vela, todo el mundo va a salir huyendo. Señor, ¿y por qué más mejor tú no me das granada y bomba a Rambo, a Godzilla, a los Power Rangers, a Shakira y a Piqué al mismo tiempo, a los dos? Es inusual, excepcional.
Y ese es el salón de la fama de la fe. Entonces se están dando cuenta que fe no es reciclar lo que le pasó a otro, sino creer por cosas que quizás tú nunca has visto en tu vida. ¿Ustedes saben con qué están preocupados? ¿Ustedes saben con qué están preocupados los cristianos? Que si los tatuajes son de Dios o del diablo. Los tatuajes son del que hace el tatuaje. Ni mal. Es que los cristianos en mi país, ¿qué me importa a mí cómo eran los cristianos en tu país? Es que mi abuelito, ¿qué me importa a mí lo que dijo tu abuelo? Nada inusual, todo tiene que ser así, así, así. Nada puede ser inusual, nada. Son religiosos de la antirreligión. En el versículo 32 de Hebreo 11, David hizo lo que nadie había hecho. Le creyó a Dios por algo que nadie le había creído. Porque los más grandes milagros de la Biblia ocurrieron precisamente con cosas que nunca se habían hecho. Levanta una serpiente y se va a sanar la gente. ¿Tú te imaginas? Pídele joya a los enemigos egipcios. Nadie lo había hecho. Golpea la roca y va a salir agua. Ata un cordón de grana. Levanta la vara y se va a abrir el mar rojo. ¿Tú imaginas yo en Miami Beach? Y ustedes saben que cuando uno hace esas cosas así de fe, siempre aparece un tigre. El tigre parado al lado viendo a ver. ¿Qué tú haces? En un momento se va a abrir hasta Cuba y van a pasar los cubanos para acá. El nuevo Mariel va a ser en Uber. A pie viene todo el mundo. Me entran a palo. Pero esto pasó. Sigan una nube. Sigan una estrella. Salgan a recoger pan al desierto. Enfrenta a un gigante con una piedra. Abran la tumba de Lázaro. Toque el manto de Jesús. Ninguna de estas cosas pasaron antes. Pero el religioso te dice que si no está en la Biblia, usted no lo puede hacer, usted no lo puede soñar, usted no lo puede creer. Y aquí te voy a disparar esto para concluir. Número 1, nunca encierres a Dios. Nunca. Usted no puede decir, es que Dios está super. Eso fue lo que Naamán dijo. Yo pensé, lo que tú pienses es irrelevante. No encierres a Dios, porque cuando tú digas fu, Él va a decir fa. Y cuando tú pensabas que el milagro venía por aquí, va a venir por aquí. ¿Alguien está entendiendo eso? 2, no te compares con otros milagros y experiencias. Dios no lo va a hacer igual con todo el mundo. Hello. No hay una democracia en el reino, hay una teocracia. 3, relax. Relax, confía. El Señor Jesús dijo, si tú pides un pescado, no se te va a dar una serpiente. Relax. Usted espere en Dios tranquilito. ¿Ustedes han visto la gente que le gusta manejar en el asiento del pasajero? Para. Dale. Está verde, dale, que le dé. Dobla. Bro, yo lo bajo del carro, caramba. Freco. Ahora, yo nunca he sido así. Yo me relajo, ¿ok? Hasta los otros días.
voy a New York y el pastor Chris Allen tiene un Tesla y le da la gana de lucírsela conmigo y se hace el desmayado en el highway con el autopilot del Tesla. Y yo le digo, ¡ey, ey, 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 ey! ¿Para qué se pone a inventar? Le metí su pescosa. Yo lo despierto. Entramos los dos dándonos golpes al cielo. Le hice un pescosa para que. Me dijo, es para enseñarte que eso se maneja solo. Caramba, sigue ahí. Pero relax, no manejes. Señor. Yo pensé que ya había pasado. Dobla. No, relax. Nunca asumas cómo Dios lo va a hacer. Solo cree que Él lo va a hacer. Créelo. Punto. La metodología, el tiempo, cómo Él quiere hacerlo, con quién quiere hacerlo, déjaselo a Dios. El trabajo suyo es creer, el trabajo suyo es esperar, el trabajo suyo es saber que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Alguien va a tener que dar un grito de gloria hoy. Sepa que Él lo va a hacer. Gracias, Padre, por tu palabra que ha llegado a nuestros corazones esta noche. Y sabemos que tu palabra nunca sale de ti y regresa invanamente. Por eso tenemos la convicción esta noche que hay corazones que han sido tocados por tu palabra, por tu espíritu, y que esta noche hay almas, corazones que están clamando, yo quiero. Yo necesito a Cristo Jesús en mi vida. Hay corazones que esta noche que están al borde de tomar una buena decisión. La decisión de dejar todo lo malo detrás de ti y empezar a caminar, salir de las tinieblas, salir de la oscuridad y entrar en la luz divina, la luz que solo Dios por medio de su Hijo te puede dar. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 3, versículos 23 y 24. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Sí, esta noche tú y yo no tenemos ningún derecho para tener la gloria de Dios. Pero Pablo nos dice en el siguiente versículo 24, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Y esta noche, quizás estás pensando, pero ¿quién soy yo? ¿Qué hice para
merecer la gracia de Dios. ¿Cómo he vivido en pecado, entristeciendo el corazón de Dios? ¿Cómo esta noche yo puedo presentarme enfrente de Él para recibir perdón? Porque no merezco, no tengo el derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero por su gran amor, su gran misericordia, gratuitamente puedes recibir el regalo más costoso que existe en todo el universo, que es el perdón de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo murió en la cruz, en tu lugar. Y de esa manera Cristo pagó todas las deudas que tú tienes. Porque el pecado lleva a la muerte. Pero Dios no quiere que vayas a la muerte. Y por eso su Hijo Cristo Jesús tomó tu lugar en la cruz. Y esta noche, ese mismo Cristo Jesús está ahí esperándote con su manto de perdón, con su manto de misericordia, con sus brazos abiertos, esperándote para que vengas a Él. Y Él está diciendo, hijo mío, no te preocupes. Si en tu corazón, esta noche, tienes ese deseo tan profundo de dejar todo lo malo, tus malas costumbres, todas las cosas que has hablado, todas las cosas que has hecho, el mal, el daño que has hecho a otras personas, el daño que has hecho a ti mismo. Si en tu corazón tienes ese profundo deseo para dejar todo por detrás y empezar de nuevo en la presencia de Dios, entonces Él dice, ven a mí, ven en mis brazos y juntos vamos a cenar. Y vas a recibir ese regalo tan costoso. La vas a recibir gratuitamente. Vas a recibir el perdón de Dios, el perdón de cada pecado. Todos los pecados serán olvidados. Y empieza un proceso en tu vida, un proceso de cambio, un proceso de transformación que empieza en tu corazón, de adentro hasta afuera. No es un proceso fácil, pero sí un proceso que lleva a una vida eterna, siempre en la presencia de Dios. Y si esta noche tú eres esa persona, ora conmigo la próxima oración y permite que Cristo entre en tu corazón. Solo tienes que decir, Señor Jesús, perdóname todo lo malo que he hecho en mi vida. Te pido, Señor Jesús, para que purifiques mi corazón. Lávame
en tu sangre preciosa y hazme limpio otra vez. Haz de mí, Señor Jesús, una nueva creación. Haz de mí esta noche un hijo de Dios. Borra todos mis pecados, Señor Jesús. Te necesito. Te quiero. Quiero que seas el centro de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por haber respondido a la llamada de mi corazón. Gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre esta noche en el libro de la vida, por transformarme en una nueva creación, por transformarme en un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. En la pantalla aparecen los números de teléfonos. Toma contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Si quieres más información también, tome contacto con nosotros. Y si no has orado conmigo esta noche, durante la canción que va a venir, puedes hacer la oración con tus propias palabras. Deja que tu corazón habla. Dios te está escuchando. Él te está mirando. Con todo su amor, con toda su gracia, con toda su bondad. Permite que la bondad y la misericordia de Dios entra desde esta noche en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio y en tu familia. Y nosotros, si tomes contacto con nosotros, te vamos a dar información y te vamos a acompañar por ese camino nuevo que abrió para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará.
palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi... Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mira luz más día y mi no sobra fuerza más no me no entregar. Y queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, a la familia Natale. ¿Cómo se encuentran? Que Dios les bendiga en grande. También un saludo y deseo de bendición para Adorable Salas y su familia aquí en Holanda y en Venezuela. Para Samuel González y para Armando y Jesse Rincón. Saludos y bendiciones también para Natalie Mersen y su familia. Para Urvin y Ruli Albertes, para nuestros hermanos que amamos tanto de corazón, Cedric y también Geralda, Soleyana y Sarifa y la familia completa, para Eric y Mirla, Soleyana, para Mercedes, Omachechi, Soleyana. Saludos y bendiciones también para Mimi Carolina, Patricia Iglesias,
para José Bridgewater, Luz Marina Blanco, para Sara Betancourt y su casa, y también para Hernán y Sandra Trinidad, para Luis y Rosaura Ramírez, la familia Epistola, la familia Bonifacia, la familia Lampe y nuestra gente de Suecia. ¿Cómo les podemos olvidar? Saludos a tía Viola y la familia completa allá en Suecia. Y también un saludo y bendiciones queremos enviar a Mariela Guerra, que está habitando en Málaga, especialmente para ustedes. Este lunes, el 26 de mayo, tenemos la próxima canción. Camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Puedo ver, es tierra donde iré, una tierra bendecida en la que fluye leche y miel. Tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos
Véame, Señor, hijito, un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. 1, 2, 3, 4. Véame, Señor, hijito, un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero saber cuánto me quieres, yo quiero saber cuánto me amas, quiero que sepas que yo no vivo cuando yo no escucho tus palabras, que sepas que no vivo sin ti cuando no estás junto a mí la vida me cambia. Saber que yo vivo para ti, que por ti vivo feliz, porque tu amor no me falla. 1, 2, 3. Véame, Señor, y un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Y véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón. Al podio vive. Al podio vive. Véame, Señor, hijito, un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que me llegue directo al corazón. Quiero caminar en tus huellas, quiero recorrer tu camino, saber que siempre voy de tu mano, que seas tú mi mejor amigo, seguirte donde quiera que estés, a ti solo alabaré, porque solo en ti confío. Te tengo siempre cerca, Señor, te llevo en mi corazón, te llevo en cada latido. 1, 2, 3. Véame, Señor, hijito, un mensajito que me llegue al corazón, que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor. Y véame, Señor, con clave secreta dame tú la salvación, que cada mensaje sea tu palabra, Señor, que llegue directo al corazón. Al podio vive. Al podio vive. Al podio vive. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que hemos llegado a la parte final de la transmisión de esta noche. Mil gracias por haber acompañándome desde las 7 de la noche hasta ahora, que son casi las 9 de la noche, aquí en el estudio de Una Nueva Semana en Utrecht. Que Dios le bendiga en grande y que tenga una bendecida semana. Y recuerda que mañana a las 11 de la mañana, horario local de Holanda, tenemos la programación en Papiamento Comisión Día Novo con Señor. Les invito para que
nos acompaña mañana por la mañana también, si Dios permite. Y si no, si Dios permite, estaremos de nuevo el próximo lunes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Cuídense y muchas bendiciones y hasta la próxima oportunidad. Chao, 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 chao. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado.